Las 1001 hojas, con Julia Butet. Buenas noches, Julia, ¿estás allí? Bien. Después de este percance que realmente, bueno, está todo dado vuelta, gracias a mi hijo que me pudo conectar esto y conectar Albert otra vez y todo, bueno, pero sí, qué puntería realmente. Bueno, Sí. Por suerte salís al aire, sí, claro. Y bueno, y compartís este espacio en este último programa en Radio Cítrica, en realidad. Exactamente, eso me daba mucha lástima no poder estar en el último espacio de Cítrica, pero bueno, lo hemos solucionado. Bueno. Contanos sobre quién nos vas a hablar hoy. Hoy les voy a hablar sobre una novela de Mario Vargas Llosa que se llama La fiesta del chivo. Bueno, Mario Vargas Llosa es un escritor muy conocido, me imagino que prácticamente todos nuestros oyentes lo conocen. Es un escritor peruano que es premio Nobel de literatura. Y es una persona que en los últimos años ha tenido bastante, siempre es un hombre público con presencia en los medios y su opinión es muy difundida, pero más allá de eso es un eximio escritor. Y a mí me produce, creo que no tengo con muchos escritores una cuestión de esta naturaleza, por lo menos tan marcada como con él. Entonces, me costaba mucho decir, bueno, voy a hablar de alguna obra de Vargas Llosa, pero por otro lado, me parece francamente injusto que por una cuestión de ideologías no hable de una obra literaria de este nivel, de la de Vargas Llosa. Claro. ¿No? Absolutamente de acuerdo, Julia, absolutamente de acuerdo. Vargas Llosa es alguien a quien hay que leer realmente para disfrutarlo. Realmente sí, realmente hay que leer a Vargas Llosa porque es muy bueno. Y se me ocurrió este texto, que es un texto muy rico también, y que participa de una de los temas literarios o de las cuestiones literarias que a mí me gustan, aparte de la novela policial, como ya saben. Claro. Esta, yo no diría que es una novela histórica, sino que cuenta hechos históricos. Hay algunas reflexiones que más adelante les voy a comentar con respecto a qué hace la novela con la historia, ¿no? Hay un pensamiento muy interesante de Balzac, pero bueno, dejémoslo para un poquitito más adelante. Entonces, como les decía, no es exactamente lo que uno puede entender como una novela histórica, si bien todos los hechos que relata son históricos. Los personajes, en su mayoría, son personajes reales, que tienen su nombre real, más allá del personaje. Yo no diría que sí es el personaje principal, por lo menos el chivo. El chivo es Rafael Leónidas Trujillo, el dictador dominicano. ¿Sabes, Julia? Nosotros hablamos hace aproximadamente un mes o un par de meses sobre Trujillo, justamente sobre esa dictadura atroz de la República Dominicana, al hablar de unas militantes opositoras que todas fueron asesinadas por Trujillo, que fueron las hermanas Mirabal, las mariposas las llamaban. Y justamente hablamos de Trujillo y de las atrocidades de Trujillo, ¿no? Eran estas tres hermanas Mirabal y dos maridos de ellas, de dos de ellas, los maridos de dos. A los cinco, así es. Sí. Los asesinaron, bueno, entre tantísima otra gente. Un personaje francamente, además de su maldad, ¿no? Dejándola de lado, muy característico, porque generaba una fascinación, no sé si ustedes lo comentaron cuando hablaban de él,
una persona que realmente generaba una fascinación en el pueblo, un dictador muy, muy particular, con una mirada tan penetrante que dejaba a la gente como subyugada, si ustedes quieren. Sí, sí. ¿Cómo? Un espanto de tipo, sí, Sí, verdaderamente. Sí, una persona muy mala. Bueno, con respecto a lo que es el libro este en sí, esta novela en sí, se basa sobre fragmentos personales de la vida familiar de un personaje que sí es ficticio, si bien es hija de un funcionario de Trujillo, sí. Cabral. Esta es la reconstrucción de parte de la vida de Urania Cabral, hija de este senador y bueno, un funcionario de muchísimo tiempo de Trujillo, y de la propia vida de Trujillo en sus últimos años antes del atentado que le costó la vida, y de la mirada tanto de los conspiradores como de funcionarios de su dictadura, que sí, duró más de 30 años. El manejo de la información que tiene Vargas Llosa es impresionante. El trabajo que ha dedicado para hacer esto, cómo se ha informado, además de escribir muy bien, es un hombre de una gran cultura, Vargas Llosa. Y bueno, y ha recreado este universo de Trujillo de una manera muy, que si no es verdadera, que es una de las cosas que uno siempre se pone con la novela histórica, es absolutamente verosímil, claro, que sí es lo que busca la novela, claro, ¿cierto? Claro. Entonces, se da, como estamos viendo, una muy estrecha relación entre la historia y la ficción. Lo que hace en realidad, que lo hace toda la novela histórica, esto es ficcionalizar la historia. Claro. Y darle un viso a la historia capaz de ser reinterpretado. Sí. No, la historia queda medio como una cosa que nos es ajena. Sí, pero hay discúlpame, Julia, hay un riesgo también ahí, porque la gente o alguna gente se queda con el detalle de que, por ejemplo, por decir algo, San Martín se casó con una menor. Hay cosas que son detalles que por ahí hacen que la gente se quede con ese datito menor, insignificante, pero que llama la atención a veces, ¿no? Bueno, sí, es cierto lo que decís. Creo que ahí también lo interesantísimo tal vez sería, porque si nos ponemos solo a ver qué es lo que hace la novela por separado y qué es lo que hace el historiador por separado, tal vez sería una buena tarea para que emprendieran juntos, ¿no? Juntas las dos disciplinas, este tema. A mí de todos modos me parece que lo que hace la literatura es acercar la historia. Acercarla, decís. Acercarla claro. a la vida de nosotros, los seres comunes y normales en cuanto a comunes, justamente. Sí, digamos que es como darle vida a los personajes de la historia. A los personajes de la historia, exactamente. Claro. Entonces, bueno, estábamos en esto de que hay varias voces. Las varias voces las maneja de un modo estupendo, porque en los párrafos cambian los tiempos verbales, cambian las personas que hablan. Es realmente muy bueno, muy bueno. Muchas marcas aquí. Hace mención a esto, a mí me parece que, más allá de que es un dato histórico también, Perón en su exilio, uno de los primeros países a donde estuvo fue Santo Domingo, la República de Nicaragua, de Dominicana. El corte de luz me ha afectado. Sí, te pone nervioso, exacto, sí.
Discúlpame, se te escucha bajito. No sé por qué será. Bueno, es probable, Oscar, que me escuches bajito porque algo esté mal conectado. No sé. No hay problema, no hay problema. ¿Muy bajito se me escucha? Sí, te escucho bajito. Por sí, eso. Bastante, pero bueno, estoy como acercándome a la computadora. Qué lástima, qué lástima. No, te escuchamos, dale. Lo más bien. Este pensamiento de Balzac que les comenté al principio, que me parece fantástico y que tiene que ver con esto que estamos diciendo. A ver. La novela es la historia íntima de las naciones. Ajá. Es eso que estamos diciendo, es el claro. acercamiento. Claro. Tiene que ver un poco con lo que decía Oscar, que bueno, no quedarse con que San Martín se casó con una menor, cuando además en aquel entonces, esto Roxana lo podrá afirmar, era absolutamente común que los hombres se casaran con menores. Claro, exacto, claro. Todas las mujeres eran menores, tenían 14, 15 años. Claro. ¿Sabes, Julia? Se me ocurre esta mirada de la intimidad. En realidad es como si uno estuviera mirando en este caso a Trujillo, o a ese funcionario, o a San Martín, o a quien fuere, lo estuviéramos mirando por el agujero, ¿no?, de la cerradura, y ver qué pasa, cómo vive, qué dice, cómo se mueve, qué le dice a su mujer. De verdad, a mí me gustan las novelas históricas, me gustan. Tal cual. Eso que decís me parece que uno lo puede decir con una palabra, es humanizar a los personajes históricos. Tal cual, sí. Si no, me parece que fuesen de bronce o de mármol. Exactamente. Bueno, este personaje Trujillo, mirá qué nivel y qué destreza literaria para humanizarlo realmente. Bueno, era muy humano, muy malamente humano, pero humano. Sí, un horror de tipo, realmente. Sí, una persona espantosa. No, terrible. Los conspirados contra él, la idea de matarlo es algo que durante muchos años tuvieron estrechísimos colaboradores de Trujillo. Y justamente hay uno de ellos que es Tony Invert, se llamaba Antonio Invert, que fue uno de los ajusticiadores, el jefe, como también lo llamaban, aparte del Chivo, era el jefe, el benefactor, el supremo, algo como un dios. Sí. Él mismo se dice, había sido ese malestar de tantos años, pensar una cosa y hacer a diario algo que la contradecía, lo que lo llevó siempre en el secreto de su mente a sentenciar a muerte a Trujillo, a convencerse de que mientras viviera, él y muchísimos dominicanos estarían condenados a esa horrible desazón y desagrado de sí mismos, a mentirse a cada instante y engañar a todos, a ser dos en uno, una mentira pública y una verdad privada prohibida de expresarse. Fíjense lo que sentían, bueno, esto por supuesto es un pensamiento de Vargas Llosa, con respecto a estos personajes ajusticiadores del Trujillo, ¿cierto? También hay un pensamiento de Urania, de la hija, que lo tremendísimo de Urania, que vuelve a República Dominicana después de 30 y tantos años, que ella se ha ido a los 14 años porque fue violada por Trujillo con la anuencia de su papá Cabral, porque así eran las cosas aparentemente allí, en República Dominicana. Y entonces dice, ya en el lecho de muerte de su padre, Urania vuelve cuando su padre ya es vegetal en una cama, y le dice a su padre, que suponemos que algo le entiende,
Luego de tantos años de servir al jefe, habías perdido los escrúpulos, la sensibilidad, el menor asomo de rectitud, igual que tus colegas, igual que el país entero, tal vez. ¿Era ese el requisito para mantenerse en el poder sin morirse de asco? Volverse un desalmado, un monstruo como su jefe. Bueno. Muy interesante, Julia, realmente un librazo, ¿no? Escrito de maravillas. Por eso, sí, un librazo, realmente un librazo para este último programa.